Hi, everybody. Thank you so much for having us again at your places. We're very happy right now because we have the opportunity to know some news, some very good news, very hot news actually for BACTECH. Some of you probably haven't heard of this company. This company has a very environmental friendly method, a patented method that has been trying before to recover metal, precious metal from the tailings. Right now, we just had an accident in Costa Rica a few days ago with a local company, and that is the perfect example what we could change if we have BACTECH or BACTECH technology working here. So I will make this as short as we can because I know you're both people with very tight agendas. So I'm here with Ross Orr. He's the CEO from BACTECH, and I'm here with Bernardo Brito. He is also the local operation for BACTECH in Ecuador. So Ross, thank you so much for your time. We'll be doing this in Spanish and English, so viewers can understand us easily. I have always apologize for my English. It's always getting very rough when I come here, but you don't want to see my Spanish. Don't speak English here, so it takes some time for us to. No, okay, that makes sense. So thank you so much again for your time. And first, people is wondering what is BACTECH. The slogan says pretty much it. Our bugs eat rocks, but we want to know a little bit more of it. How friendly, how environmental friendly that is. Okay, well, first of all, I think you have to identify or evaluate technologies as where they stand in the commercialization process. There's a lot of new technologies in mining, a lot of black boxes, people running around trying to, get gold from seawater and whatever. But at the end of the day, commercialization or the use of the technology is what separates the wheat from the chaff. So in our case, we've built 3 plants in the past. And they were for actual run of mine arsenopyrite deposits, 2 in Australia, 1 in China. We decided a number of years ago that the application of the technology for remediation of tailings would be very beneficial. And it was actually Bernardo who reached out to us from Ecuador. Because the bioleaching, you're right, our motto is our bugs eat rocks. So what we're doing is we're breaking down the arsenopyrite matrix and into the 4 components of gold, arsenic, iron, and sulfur. And then we take those elements and stabilize them in their own right. So we produce a ferric arsenate as a byproduct. But more importantly, we liberate the gold that you couldn't get before because it was in a refractory state. So we have a workforce that works 24 hours a day, 7 days a week. Their average lifespan's about 7 or 8 days. It's a continuous process. And what we're really investigating in Ecuador right now, and specifically in Ponce Enriquez, is not only tailings, but obviously the production of concentrates from the 90-odd mines that are produced in that area, because they're being penalized very heavily by the Chinese when they sell their product to the market because of the arsenic. So we hope to offer better prices. We hope to offer jobs, obviously, in the country as opposed to shipping them to China. And hopefully, obviously, a much better living standard for everybody by trying to tie up this arsenic as much as we can. Thank you so much, Ross. That was something very, very important when you tell us. At the beginning, at least, when I started working in mining sector, one of the things that most caught my attention was the way that prices were penalty when they have arsenic in it. When you just want to export concentrates for gold and you find arsenic, and soil is very rich in arsenic, and it usually becomes something that includes a penalty for the international price. And of course, that is not something that helps everybody here. I don't know, Bernardo, if you can explain us in Spanish at this time a little bit better why this opportunity to get gold without the arsenic is essential for Ponce Enriquez miners. Bueno, un poco de historia de la minería en el Ecuador. Tenemos inicialmente la recuperación del oro libre. Típico minero recuperaba su oro libre en sus bayetas, el oro gravimétrico.
Posteriormente, en los 90 tuvimos un boom en la recuperación del oro cianurable, es decir, que se puede disolver. Y más o menos a inicios de la década pasada, empezó un boom de la flotación. Y lo realizó gente de compañías mineras de Ponce Enríquez, de Guayaquil, Grupo Bonanza, y algunos otros empezaron a hacer experimentos para recuperar los concentrados, que son básicamente sulfuros. Entonces empezó a surgir un boom de producción de sulfuros. Ahora todos sabemos que el sulfuro, el azufre, al mezclarlo con agua produce ácido. Entonces tenemos el problema del ácido, hay que tener control de todo el tema del ácido. Ecuador empezó a exportar montos gigantes de concentrado de oro provenientes de Ponce Enríquez, de oro que está entrampado en pirita y arsenopirita, que son sulfuros. Entonces tuvimos un boom y al día de hoy tenemos más o menos en datos oficiales de 200 a 300 millones de dólares al año en exportaciones de concentrados, mayormente provenientes del distrito minero de Ponce Enríquez, San Gerardo, y de menores cantidades de El Pache, de Portobelo y de las otras zonas de la parte alta de la provincia del Oro, y bueno, unas pequeñas plantas por allá por Zamora, concentrado de cobre. Entonces, lo que terminó ocurriendo al día de hoy es que tenemos una producción de arsenopirita gigantesca, y lo que era un mineral olvidado, que lo dejabas en mina y decías, no, ese mineral no nos sirve, al día de hoy es explotado, y a la vez su producto o su desecho, que es el relave, va con bastante arsenopirita y pirita a las relaveras en todas estas minas y plantas de procesamiento de Ponce Enríquez. Y pues es un tema urgente tratar cómo podemos tratar estos relaves y a la vez hacerlo de una manera económica. BACTECH tiene una tecnología económica para oxidar estos sulfuros, hacer los sulfatos y otros compuestos y poder recuperar el oro. Al hacer esto tenemos un proceso económico de recuperación de estos relaves y a la vez de neutralización del arsénico a través del arsenato férrico. Entonces, esa es la solución de BACTECH para Ecuador. Es una tecnología que ya está 30 años en el mundo. En Latinoamérica, al día de hoy, tenemos recientemente, no es una tecnología que la puedes aplicar en todas partes, no tienes arsenopirita en todo el mundo. Al día de hoy hubo una planta en Brasil que ya está apagada, una planta en Perú que la quieren reactivar y están haciendo planes para una planta en México para concentrado pirítico de oro. En Ecuador tenemos un escenario ideal para aplicar esta tecnología porque la bioxidación no se ve afectada por el arsénico, más bien aprovecha el arsénico y lo neutraliza con un relave final aprobado por el EPA de Estados Unidos. Por lo tanto, la situación del distrito Ponce Enríquez San Gerardo en la producción de arsenopirita y concentrados de oro es ideal para la tecnología que tiene BACTECH. Bernardo, una duda para quienes nos ven. ¿Cuánto significa o en cuánto afecta al pequeño productor minero cuando tiene que fijar su precio? Entendemos que el precio internacional del oro es el que rige como referencia, pero cuando él tiene que fijar su precio en los contratos de exportación, más o menos cuánto es la penalidad o la afectación que le implica a ese pequeño minero en su precio el contenido de arsénico. Bueno, tú tienes la penalidad estándar en el Ecuador inicia a partir de 9 o 10% de arsénico, que si tú sigues la prensa internacional minera, es una cantidad monstruosa de arsénico. Los concentrados de Chile que pasan el 0.5% de arsénico ya son concentrados mal vistos con un mercado limitado. Ecuador tiene concentrados de 10, 15, 20, 25% de arsénico. Entonces, empiezan una penalidad, pero ojo, hay una penalidad que empieza del 0.5% del valor del concentrado a partir de cada punto porcentual. Sin embargo, el pagable que le están pagando por el oro al minero es muy bajo. Entonces tienes doble penalidad. No te pagan. Por ejemplo, Fruta del Norte vende su oro en concentrado por arriba del 90% pagable, mientras que un pequeño minero en Ecuador vende su concentrado de oro en los 60 hasta los 70% pagable. Pero, ¿qué pasa? El concentrado de Fruta del Norte es un concentrado sin arsénico. Entonces, tienes el problema de que el mercado es muy limitado, tienes muy pocos compradores en Asia que te están pagando 30, 20, entre 20 y 30% menos de lo que vale tu mineral. Es decir, para tener una... por tonelada estás recibiendo menos de
por tonelada. Bueno, tenemos precios de oros bien altos. Estamos hablando de no por decir un perjuicio, sino una penalidad de 200 a 400 dólares por tonelada que recibe un productor. Perfecto, Bernardo. Exactamente esa era la duda. Queríamos un poco dimensionar lo que se está perdiendo un pequeño productor minero por no tener una tecnología para recuperar que le permita separar el cianuro. Ross, we're back to you. I just noticed that there was a last press release for BACTECH that says that you are ready to raise some capital for the company. Is that right? Yes, we're actually looking at maybe raising some money on both sides of the border, actually. We're obviously based here in Toronto, and we trade on the CSE, or the Canadian Securities Exchange. We're more active there, so unless we can start to improve our volumes on the US side, we'll probably raise a hybrid. You know, we'll raise a little bit in Canada and some in the United States. We've actively started promoting the company in the US to people to make them aware of what we do. We post a lot of material on something called emerginggrowth.com out of Miami. But yeah, I mean, for about $1 million US, we can get to the point where we have a shovel ready to go in the ground. And then we anticipate, and of course, this is all subject to doing feasibility studies and engineering and everything, that we're looking at construction costs in the neighborhood of about $8 million US for a 50-ton-a-day plant. So we would process 50 tons of concentrate that we would buy locally, obviously outbidding the Chinese buyers. And we would produce a stable arsenic byproduct. And on those rates, if you were processing, say, 45-gram material, you know, close to 25,000 ounces a year would come through that plant. And then it's modular. So, you know, the old saying, if you build it, they will come. If that happens, then we could double the capacity. And then we'd probably start attracting material from Peru, from Colombia. Happen the same condition. Yeah, so it's either a function of, do you build a very big plant in Ponce Enrique? That may not be what the people want. Then you build smaller plants in those countries. But the key is to get the first one up and running. And based on our timeline of our Gantt charts and everything, we're probably looking at about 18 months, I would say, because a big chunk of that is doing the bioleach work. It's about 6 months. And the samples that Bernardo just collected in Ponce Enriquez, 6 of them, 10 grams or 10 kilos a pop, we'll probably have assayed in Lima, and then we'll make a composite of the 6 concentrates into one, because that's what will be in the bioleach tanks. And that material then will go to Australia, where we'll do the bioleach work with Dr. Miller. Yes, thank you so much. Bernardo, probablemente nos puedas ayudar con este dato, ya que Ross dice que fuiste tú quien hizo la recolección de estas muestras en territorio. Vimos también dentro de las noticias, de hecho fue la noticia que mencionamos en el portal, la que generó este tráfico hacia nosotros y las preguntas hacia ustedes, de los lugares en Ponce Enríquez donde se había tomado la muestra. No sé si por un tema de confidencialidad puedes dejarnos los lugares específicos o las plantas específicas, pero cuando menos tener identificado los sectores que estarían cubiertos dentro de Ponce Enríquez, ya que pues, existen varias plantas de beneficio en la zona. Sin embargo, de lo que recordamos, pues pocas con una cantidad de relave suficiente como para probablemente ameritar un proceso de recuperación como el que BACTECH haría. Sí, como te comenté, la primera fase, o como te comentó Ross, la primera fase es procesar concentrados. Entonces tomamos muestras de concentrados. En el año 2017 ya hicimos un muestreo tanto de roca de mina como de relavera, como de concentrado, inclusive de paredes de relaveras que las vimos bastante oxidadas porque ahí es donde reside la bacteria, para aislar esa bacteria. Y curiosamente, bueno, no curiosamente, casi siempre es el caso, la bacteria ecuatoriana, por así decirlo, la bacteria indígena del distrito, es la bacteria más apta para oxidar toda la arsenopirita. Entonces, se tomaron las muestras. En una primera fase se busca hacer lo más básico y lo más rápido, que es procesar concentrados. Entonces, iniciaría BACTECH como un comprador de concentrados de los pequeños mineros, procesando concentrados al ritmo de 50 toneladas al día. Datos oficiales nos revelan que más o menos hay una producción de 200 toneladas al día. Se tomó muestras de concentrados en la López Alto, que es en Villarrica,
que tenemos importante cantidad de arsénico, la más alta que conocemos. Se tomó muestras de Santa Marta, de la cooperativa 12 de octubre. También tenemos importante arsénico y se tomó muestras también acá de San Gerardo, el distrito La Fortuna, concentrados que son importante cantidad de oro, también más o menos cantidad de arsénico. Hubo un enfoque en ir hacia los productores que tienen más arsénico, dado que esa sería la ventaja tecnológica que tiene BACTECH en procesar estos materiales. Buenísimo, gracias. Nos queda muy claro cuál es el nuevo enfoque que tienen. Esta planta de beneficio, probablemente va a preguntar a Ross. Ross, the idea to build this benefit plant with your technology is something that you see in the near future, probably 2021? Well, I would hope so, Stevie. Really, it's always a function of money at the end of the day, right? And fortunately, we're in a very good market now in Canada. In the US, the gold price is very high. So the ability to finance this sort of thing is a lot more plausible than it would have been, say, 2 years ago. And so what we have to do is get through the bio-leach part. We're pretty confident that we'll get recoveries that'll be in the mid-90s. And we'll stabilize over 99% of the arsenic as well. So, but everything has hiccups. There are also gates you have to get through, permitting, that sort of thing. We would hope the government would look at us not as a mining project and more as an environmental situation. We don't produce any nasty effluents. So, you know, every conversation I've had, though, with various people in the government have been very positive, very supportive. So, yeah, 2021 would be great. Thank you, Ross. Bernardo, una última pregunta. Ross nos cuenta estos resultados positivos que ha tenido de acercamientos con autoridades del Ecuador y su interés de que, pues, obviamente, las autoridades locales no vean a BACTECH como un proyecto minero, sino más bien como un proyecto de recuperación de metales que lo hace de una manera amigable a la naturaleza. No es una planta, no sería una planta de beneficio quizás en el sentido tradicional, que incluye, pues, toda la producción, molienda y demás. ¿Dentro de qué agenda podrían entrar ustedes como BACTECH en estas agendas que tiene el Ministerio de Ambiente, que pues incluye siempre inspecciones, evaluaciones, tiene sus propias normas, sus propias regulaciones? Poco para entender el tema, yo no he visto que tengamos una específica normativa para una segunda o para un segundo proceso de recuperación, o un proceso de recuperación metalúrgico distinto a los que tradicionalmente se utilizan en Ecuador. ¿Has tenido ya un acercamiento como para entender cuál sería la visión desde el Ministerio de Ambiente con este modelo? Bueno, desgraciadamente el Ministerio de Ambiente en los últimos años ha cambiado un poco sus agendas, pero no, de lo que escuchábamos del ministro Granizo en su idea de apoyar estos proyectos de la bioeconomía y del patrimonio biológico del país, creo que esto se enmarca perfectamente dentro de ese objetivo nacional. Y dos, nuestro deseo es recuperar los relaves. Ese era un escenario ideal en el cual nosotros entrábamos, recuperar los relaves de los pequeños mineros. Sin embargo, el titular minero es el titular de estos relaves. Entonces, lo que estábamos hablando era de una expropiación, de que el gobierno venga y expropie esos relaves, cuando en verdad son una carga del que lo causó, ¿no? Entonces, en ese escenario legal, nosotros vemos que la única opción en la cual nosotros podemos iniciar es comprando las cosas de los mineros. Y dos, en el escenario que hemos visto en Portobelo, en Zaruma Portobelo, donde tenemos la relavera comunitaria del Tablón, nosotros pensamos que eventualmente Ponce Enríquez, que sigue creciendo y las minas siguen creciendo y las plantas siguen creciendo. Esta última visita que la hice es impresionante cuánto se ha dinamizado el distrito minero. Hay nuevos frentes de trabajo, va a haber exploración con grandes compañías. Todo indica que mientras antes mejor. Y mientras antes solucionemos el problema de las pequeñas relaveras que están alrededor de todos lados, en las montañas, en las quebradas, mientras antes solucionemos el tema de las relaveras descentralizadas, será más el beneficio, será mayor el beneficio para el distrito. Y por último, la tecnología de la bioxidación es una tecnología, como la dijo Ross, modular,
que implica una industrialización de procesos para el país, y no nos olvidemos que tenemos ya concentrados refractarios que se llama oro entrampado en sulfuro, provenientes de fruta del norte y que también provendrán de loma larga. Es decir, es una tecnología que viene al país a quedarse, iniciando como una solución ambiental para los pequeños mineros. Pero bueno, regresando a tu pregunta, la parte legal no nos permite ir y decir estos relaves los queremos reprocesar nosotros, sino más bien el pequeño minero es el titular y tenemos que conversar con ellos. Dicho eso, la agenda del Ministerio de Ambiente de fortalecer la bioeconomía del país está de nuestro lado y creemos que va a ser una tecnología que, en una visita que hicimos con el doctor Miller, esta tecnología exitosa en el país será un ejemplo para la región y muchos equipos de metalurgistas de la región vendrán a visitar, a decir qué es lo que están haciendo, cómo pueden recuperar tanto oro, porque es una tecnología al día de hoy en Latinoamérica que no la ves, sino en pocos lugares. Súper interesante, Bernardo. Muchas gracias. De hecho, de lo que conocemos, el Ministerio de Ambiente tiene identificado decenas, si no centenares de pequeñas relaveras históricas, abandonadas, que convertidos ya hoy e individualizados por el PRAS en pasivos ambientales. Sería muy interesante saber si ellos eventualmente van a incluir un proceso de recuperación amigable como este, ya que no es algo que destilan, simplemente pues, hay una intervención física y una remoción, pero no hay una recuperación, ¿no? Que podría ser la solución eventual incluso para que el mismo Estado recupere los valores que tenga que invertir en esa etapa. Pero no quiero quitarles más tiempo. I don't want to take you more time from your agenda, Ross. I'm very grateful for having you here, and also Bernardo. Hopefully we can get some good news from you in a couple of weeks from now, and hopefully we can see some of the results from the concentrate that you already brought to Canada. You bet. Thank you for having me. Thank you, gracias. Muchas gracias. Un gusto, Bernardo, un gusto. Chao, pásame bien. Chao.